Lucas es todo un aragonés de altos vuelos. Estudia ingeniería aeronáutica en la mejor universidad del mundo de esta especialidad y nos quiere contagiar sus hobbies, dar largos paseos por las nubes y remar al alba por su sueño. Bueno, llevo toda mi vida deseando hacer esto, ¿eh? ¡Lucas! ¡Hola! ¿Ha ido bien el entreno? Te doy un besico. ¿Qué tal? Encantados de conocerte. Oye, te hemos conocido además, ¿de qué manera? Cuéntanos lo dura que es la vida del hombre remo aquí en Estados Unidos. Nos levantamos a las 6 de la mañana y entrenamos de 6 a 8 con el amanecer precioso de Florida. ¿Y tú este madrugón lo llevas bien? Sí, la verdad es que al principio costaba, pero a los 3 años o así ya te acostumbras. ¿Tú esto ya también lo hacías en el Ebro, en Zaragoza? Empecé aquí, pero luego cuando volví a Zaragoza me uní al equipo de Helios. ¿Te has traído el equipaje de Zaragoza? Exactamente, con la bandera de España y todo. Madre, la bandera de Aragón. Para que estén bien orgullosos si te ven, ¿eh? Exactamente. Esta es un poco tu vida de estudiante, claro. Exactamente, sí. Todos los días por la mañana, lo primero de todo es salir a remar. ¿Pesa o qué, Lucas? Un poquito, sí. Bueno, te vemos buen brazo también de remar, ¿eh? ¿Cómo vais en las liguillas? A ver. El año pasado nos clasificamos primero en Florida. ¿Fuisteis los primeros el año pasado? Exactamente, campeones de Florida. Como entrenamos tanto, hay veces que después de entrenar bebemos bebidas energéticas y esta en concreto se creó en Florida, en la Universidad de Florida. Y fueron los científicos de la universidad que querían crear una bebida para que los deportistas de fútbol americano pudieran entrenar a mucho más nivel y recuperar las sales que se pierden después de haber sudado. La mascota de la Universidad de Florida es un cocodrilo que se llama Gator. Entonces Gatorade viene de la mascota de la universidad. Bueno, y aquí os presento a mi entrenador de remo, Roberto Vantuiver. Hola. Hola. Roberto, ¿hablas un poquito español? Sí, poquito. ¿Cómo reman? ¿Bien? Fuerte. A ver. Strong. Muy fuerte. Rápido. Está contento, Lucas. Sí, está contento, hoy está contento. Otros días... Muy contento. Thank you very much, Tom. Good work with them. Buen trabajo. Thank you very much. Aragoneses por el mundo. Veo un campus lleno de edificios modernos. ¿Dónde estamos? Estamos en el centro de la universidad, la primera universidad de aeronáutica del mundo. Aquí con uno de los hermanos Bright, padres de la aeronáutica. Y aquí el primer avión que voló de la historia. Aquí podemos ver al otro hermano pilotando. Y así iban, montados en el avión. Así iban. No sé si cómodo será eso, Lucas. Cómodos no, pero los vuelos no duraban más de 5 minutos, así que tampoco tenían que estar muy cómodos. ¿Cómo viajaban? Pues así tumbados hacia arriba. Se tumban aquí Ay, ay, ay. y ya está. Estudias en la primera universidad que se dedicó al tema de los vuelos. Han pasado muchos pilotos por aquí, incluso pilotos que luego han llegado a ir hasta el espacio. Estamos cerca, además, de Cabo Cañaveral y las instalaciones de la NASA. Exactamente, de hecho, cuando lanzan algún cohete se puede ver hasta desde el campus, como empieza a subir por ahí atrás y es una pasada. Ostras, mira todo el fuego que saca por abajo. Esto tiene que ser un espectáculo, ¿eh, Lucas? Una pasada en primera persona. Uno de los momentos en los que más flipé fue el año pasado cuando fuimos a ver el lanzamiento del Falcon Heavy y cuando los cohetes que volvían de la atmósfera rompieron la barrera de sonido. Hizo un boom increíble y es que nos pegamos un susto increíble también nosotros. Thank you. Bienvenidos al laboratorio de diseño aeronáutico. Aquí es donde nos estrujamos la cabeza diseñando todas las partes de los aviones. Estas, por ejemplo, que son de fibra de carbono, son mucho más ligeras. Bueno, y miremos por donde miremos, fíjate, hasta en el techo, avioncitos, está todo muy ambientado, ¿eh, Lucas? Exactamente. ¿Y aquí que hay tanta gente que están haciendo? Están aquí todos los estudiantes de piloto pues planificando, preparando, asegurándose de que el combustible, el peso, el centro de gravedad del avión. A ver, yo tengo mucha curiosidad. Sorry, excuse me, how do you plan your flight? We check the weather, check out the conditions, make sure that we're all good to go, right? We got enough. Lo primero que tienen que verificar es que hace buen tiempo, que han dormido las horas suficientes, que tienen combustible, luego hacen el balance y el peso del avión y después de eso pues el ordenador le da el OK o el no OK. Entonces si les da el OK pues a volar. Una de las cosas que más me llamó la atención al llegar aquí es una máquina expendedora de pues todo lo que pueda necesitar un piloto para volar. Si se te olvida el plano, pues vienes aquí. Aquí tenemos al señor Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Metes unos dólares de billetes de $1, le das al botón. Y ya tienes ahí... Tu plano para poder salir a volar por todo Florida. ¡Hala! Pues todo listo. Keep my head above water.
aquí rodeado de aviones en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo? Pues ya 3 años llevo en esta universidad. ¿Cuánto cuesta estudiar en una universidad como esta? Los 4 años en totales estamos hablando de 140.000, 170.000 euros. Tuve la suerte hace un año de que me becaran. Soy afortunado de poder estudiar de forma gratuita. Entiendo que es un sueño hecho realidad. Exactamente, desde que era pequeño pues siempre quise estar rodeado de aviones y la razón pues puede que sea pues porque donde vivía en Casablanca siempre veía aviones pasando que iban a aterrizar como el aeropuerto de Zaragoza y siempre me quedaba un poco como embobado mirándolos así en el cielo diciendo, pero ¿cómo volarán? Oye, y otro avión aquí. Exactamente, este es un poco especial porque nuestro amigo de cine John Travolta decidió que qué mejor que hacer con un avión que traerlo a la universidad, así que hace unos años lo donó y el avión pues lo utilizan aquí los estudiantes para aprender a hacer el mantenimiento como los otros que hemos visto. Aquí tenemos el hangar de mantenimiento de aviones. Todo lo que veis en este lado de la valla son todos aviones que no vuelan. And that's nice. You are teaching students how to do the maintenance, right? Yes, and right now I'm working for the FAA to test a student to get his final certificate. How are they doing? I mean, your students. Just fine. Fine. Everything's good. Y como no, pues en una universidad de aeronáutica tenemos pues, motores de aviones. El de la izquierda se utiliza para aviones comerciales y el de la derecha, al ser más pequeño, se utiliza para aviones de caza. Que tú, Lucas, ¿cuánto mides? Yo mido como 1,95. Y fíjate que todavía te sobresale, ¿eh? Pues sí. ¿Y esto qué potencia puede alcanzar? 600, 700 kilómetros por hora. Wow. Y este ya pues supera la velocidad de sonido seguramente pues unos 900, incluso 1000. O sea, que vosotros os estrujáis la cabeza para que ninguno de estos motores reviente ni haya ningún accidente. Exactamente. Volar en aviones de los medios de transporte más seguros, si no el más seguro, y siempre tenemos en consideración todo lo que pueda ocurrir. Bueno, ahora si lo queréis vivir de primera mano, os invito a que subamos a uno de los aviones donde volamos. ¿Este? Este mismo, por ejemplo. ¿Pero esto es seguro? Segurísimo, sobre todo si los pilota nuestro amigo del equipo de remo, que es un piloto de los mejores. Tienes razón que Daytona se ve mucho más bonita desde el aire. No tiene nada que ver, sí. Y como podéis ver, Florida es todo muy llano y sobre todo con muchos lagos. Desde luego aquí se aprecia lo infinito de la costa. Es un no parar. Desde el comienzo de Florida hasta Miami, la playa no para, es playa continua. Wow, es precioso. Esa es una comunidad que tiene una pista de aterrizaje dentro, es una urbanización. Y en vez de tener garajes para coches, tienen hangares para sus aviones. Ahí manejan, ¿eh? Sí que manejan, sí. Nos encontramos ahora en Cabo Cañaveral. Estamos a punto de sobrevolar una de las pistas de aterrizajes más largas de todo el mundo. Esta pista es tan larga que nos daría espacio para aterrizar y despegar unas 5 veces con esta avioneta. Todas estas antenas que veis son zonas de lanzamiento de cohetes. En estos momentos no hay ninguno colocado, pero aquí es donde la NASA, en los años 60 y 70, los Estados Unidos realizaron las operaciones Apolo como proyecto La Luna. Como podéis ver, las instalaciones de la NASA son increíbles. Se llama el Centro de Espacio de Kennedy, porque fue el presidente Kennedy el que puso como objetivo de Estados Unidos el llegar a la Luna. Como dato curioso, la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza estaba contratada por la NASA como pista de aterrizaje de emergencia en caso de que cualquier lanzadera tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia y no pudiera llegar a esta pista de aterrizaje. ¿Qué sientes cuando te subes al avión? Pues es libertad absoluta y sobre todo es ver todo desde otra perspectiva. ¿Tus padres sufren en tus altos vuelos? A mi padre le parece bien, a mi madre por el contrario sufre mucho. ¿Cómo se llama tu madre? Julia. Un saludo a Julia, que Un saludo está a mamá, un el saludo a papá. niño. A ver, ¿y cómo diría un piloto cuando toca tierra? Bueno, pues diría, bienvenidos al aeropuerto de Daytona. Las aerolíneas de navegadores por el mundo esperan que disfrute de su vuelo. No, you look super professional. Oh, Noah, thank you very much for the plan. Adiós, aragoneses por el mundo. Bueno, veo aquí barbacoas, edificios muy bonitos. ¿Dónde estamos? Pues estamos en mi casa y si las barbacoas, pues casi todas las noches cocinamos aquí pescado, carne, lo que toque. Qué bien vivís, Lucas, por No favor. nos podemos quejar para nada en absoluto. Y bueno, también tenemos una gran piscina. Aquí es donde mejor se estudia con el librito. ¿Y esta es una residencia de estudiantes tipo aquí? No está ligada con la universidad, pero como el 99% de la gente que vive aquí son estudiantes. Ajá. Entonces tienes la ventaja de que es un poco más barata en comparación con la residencia de la universidad
y también tienes la ventaja de que estás pues alrededor de gente de tu tipo. También tenemos gimnasio dentro y hasta incluso salas de estudios y billares. Bueno, pues bienvenidos a mi choza. Bueno, El ámbito aeronáutico pues está en todas las esquinas de la casa. ¿cuántos vivís aquí? Vivimos 4. ¿Está ahora mismo alguno en casa? Sí, tenemos creo que por aquí a Guillermo, mi compañero de Uruguay. Con permiso, Guillermo. ¿Qué tal? Te vemos aquí súper concentrado. ¿Estás estudiando? Sí, hoy tengo mi examen final para que me den mi certificación de piloto. ¿Cómo son esos apuntes y esos estudios? Yo te veo ahí un mapa, muchos puntos. Esto tiene que ser complicado. Sí, hay muchas cosas y está todo abreviado. Hay que saber cada abreviación. Espero que te vaya muy bien. Bueno, ya nos contarás. Sí. Suerte, Guille. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Pues en la playa, en el sitio más icónico de Daytona Beach. Ahora estamos en la semana más famosa de todo Estados Unidos, el Spring Break, Ajá. que es cuando multitud de estudiantes por todo Estados Unidos vienen a Florida a pasar las vacaciones de primavera. Where are you guys from? Orlando. You speak Spanish or no? Ah, hablan ¿hablas español? Sí, hablamos español. ¿Cómo se vive aquí el Spring Break? Es un poco frío hoy, pero bueno. Pero luego por la noche, Sí, hacer para la discoteca y... exactamente. ¿Este juego qué es? Se llama Spikeball. ¿Cómo se juega? A ver. Ese es muy bien. Pasadlo muy bien, gracias. Igual, igual. Hasta luego. Ya está cayendo el sol con este atardecer. ¡Qué maravilla y qué ambiente en la playa, Lucas! Pues sí, y ahora os traigo a un bar muy típico de Daytona. Era la curva norte del antiguo circuito de carreras de Daytona. He quedado aquí con unas amigas de Zaragoza. Hola, Lucas. Hola. Sí, encantada de conoceros. Hola, encantada. ¿Cómo te llamas? Paula. Mariona. Bueno, y sois de Zaragoza, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú estás trabajando aquí, estudiando? Estudiando lo mismo que Lucas. Vamos a clase juntos, sí. ¿Aquí hay marcha o qué? ¿Sí? Entonces se liga aquí, Lucas. Sí que se liga, sí. Y en esta playa detrás, con esta buena compañía, yo no sé si volverás a Zaragoza. No sé. Me lo tendré que pensar, quizás para vacaciones. Oye, pues por allí os veremos. Cuidaros mucho. Hasta luego. Chin, chin.